solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi ser? Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, o quizás no pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Solo imaginarme, solo imaginarme, puedo imaginarme, solo imaginarme. Así puestos sobre sus pies, les pido por favor que abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 50, por favor. Génesis capítulo 50. Y vamos a darle lectura a los versículos del 15 al 21. Vamos a hacer esta lectura, como dicen, la lectura de eco. Yo leo el versículo 15 y ustedes lo vuelven a leer, y así nos seguimos hasta el terminar el versículo 21. La palabra de nuestro Dios dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ahora damos tiempo a que nuestro hermano Eduardo Ruiz nos pase a compartir la palabra de Dios. Ocupen sus lugares, por favor, y mantenga su Biblia abierta en el pasaje que acaban de leer.
El día de hoy quiero compartir con ustedes, y bueno, ahí va a aparecer la presentación en PowerPoint, por si quieren ir anotando también los puntos principales. Quiero compartir con ustedes un valor poco usado o mal usado. Porque el valor que quiero compartir con ustedes el día de hoy, de repente medio lo usamos, o a veces lo usamos mal. Por eso quise ponerle ese título, un valor poco usado o mal usado. Y obviamente nos vamos a basar en la historia de José. Pero antes de comenzar con la predicación del día de hoy, quiero hacerte algunas preguntas, quiero que medites en tu mente, no me contestes, pero que lo pienses. ¿Te han herido alguna vez? ¿Alguien en el pasado te ha rechazado de tal forma que aún sientes dolor cuando piensas en esa persona? ¿Criticas a esa persona, hablando de la que te dañó, tan pronto como oyes mencionar su nombre? ¿Has trabajado duro durante toda tu vida para quizás no ser como tus padres? ¿Te gustaría vengarte de algunas personas? ¿Has planeado cómo ajustar cuentas o avergonzar públicamente a aquellas personas que te han dañado? ¿O a lo mejor fuiste maltratado de niño? Tal vez alguien abusó sexualmente de ti. ¿Sufriste de niño por el divorcio de tus padres? ¿Fuiste forzado por las circunstancias a seguir una carrera diferente, quizás a la que tú no habías escogido? ¿No pudiste asistir a la universidad que querías por razones financieras u otras razones? ¿Algún amigo en algún momento te evidenció? ¿Te prometieron algo y no cumplieron esa promesa? Yo creo que si tu respuesta es afirmativa a más de alguna de estas preguntas, puede que el día de hoy estés a bordo de ser liberado de una esclavitud que tal vez ni sabías que existía. Y cuando escuchamos esta palabra de liberar y todo ese asunto, siempre nos remontamos o nuestra mente piensa en la teología de la liberación y todo ese asunto. Uno de mis autores favoritos, Charles Stanley, tiene un libro que se llama La Paz del Perdón. Este hermano es un pastor en Estados Unidos, tiene bastantes libros y yo escucho muchas predicaciones de él, pero un libro que marcó mucho mi vida de él es La Paz del Perdón. Y en este libro, en el primer capítulo, habla acerca de la libertad que tú puedes tener al perdonar a alguien. Si tú contestaste por lo menos a alguna de estas preguntas que te hice en este momento, por lo menos a una pusiste sí, entonces hoy estás al borde de ser liberado del perdón. De eso que quizás estás cargando durante muchos, pero muchos años. Y que vienes al seminario y que posiblemente sigues cargando con esa culpa o con ese sentimiento de ira, de enojo por alguien o por algunas personas. El personaje que vamos a estudiar el día de hoy es uno de los personajes que más similitud tiene con Jesús. Los que están llevando Antiguo Testamento, los que ya pasamos por ahí, hemos de recordar lo del tipo y el antitipo. Quien tiene más características de Jesús es José, muchas características. Pero de todas esas características que se parecen entre Jesús y José, la mayor de esas y la que me llama mucho la atención es el perdón. El perdón fue una característica esencial en la vida de José. Pasó por muchas circunstancias. Si tú no te acuerdas de la historia, vamos a recordar un poquito. Quizás tú la tengas más fresca que yo. Es vendido como esclavo. Es vendido a Potifar. Cuando la esposa de Potifar quiso tener ahí sus que veres con José, él decide no pecar y es metido a la cárcel por su fidelidad. A quien ayudó con sus sueños, ¿se acuerdan que había un copero y un panadero? Uno de ellos lo ayudó y se olvidó de él. Pero bueno, después de mucho tiempo recuerda, había alguien en la cárcel. Y después José es traído ante Faraón. Es puesto en el palacio y es llevado de la miseria hacia el palacio y hacia el triunfo. Después de casi 13 años, los hermanos de José regresaron. Los ve, dice el texto bíblico, y llora. No sé qué tantas emociones pasaron por la cabeza de José. No sé cuántas veces lloró por este momento. No sé cuántas veces agradeció a Dios por el momento con sus hermanos. Quizás extrañaba a sus hermanos, pero también había un sentimiento de enojo. Y José decide perdonar a sus hermanos. Y el día de hoy quiero que aprendamos la palabra perdón a través de un acróstico. Cada letra de la palabra perdón va a ser un principio que quiero compartirte y que lo vemos reflejado en la vida de José. La primera letra es la letra P. Lo primero que quiero compartirte es: ponte en el lugar correcto. Versículo 19 del pasaje que nos ayudaron a leer dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Lo primero que vamos a analizar sobre el perdón es que necesitamos ponernos en el lugar correcto. José lo hizo, se puso en el lugar que él le tocaba. ¿Cuál era ese lugar? El lugar de hermano, el lugar de prójimo, el lugar de criatura.
Antes de este versículo dice que los hermanos de José se postraron, se arrodillaron. Algo que usted y yo desearíamos de aquellas personas que nos han herido, que se humille, porque también me humilló, me hizo sentir mal. Dice el texto que llegaron los hermanos de José. Dice Charles Swindoll, tiene la serie que les decía el día de ayer, tiene la vida de José y habla de esta escena en la parte final del libro. Imagínense, llegan los hermanos de José, se están codeando, su papá acaba de morir, el texto bíblico nos dice que Jacob acaba de morir, y entonces, que ahora ya era Israel, y entonces están todos los hermanos codeándose. Híjole, creo que José nos perdonó, porque estaba nuestro hermano aún vivo, pero ahora que nuestro papá murió, ahora sí, no nos las vamos a acabar. Entonces se ponen de acuerdo, dice el texto bíblico, que van delante de José y le echan una mentira, ¿no? Porque en ningún momento Jacob había dicho eso. ¿Y qué dicen los hermanos? Oye, fíjate que nuestro padre cuando había muerto, él dejó dicho que por favor nos perdones. Y dice el texto que se arrodillaron delante de José. Si José hubiese sido otro, se hubiera puesto en otro papel, ¿no? O sea, así de orgulloso. No, yo no los voy a perdonar, ¿quiénes son ustedes? Pero José se puso en el lugar correcto. ¿Cuál era ese lugar correcto? El de hermano, el de criatura. Nadie había puesto a José por juez. Bueno, sí lo era, ¿no? Era el gobernador de Egipto y él podía mandarlos a la cárcel o mandarlos a matar, pero no lo hizo, porque se puso en el lugar correcto. Y el primer consejo que quiero darte acerca del perdón es que tienes que ponerte en el lugar correcto. En el lugar que te toca de prójimo, en el lugar que te toca de hermano, en el lugar que te toca, no en el de Dios. Ese no es nuestro lugar. No nos toca juzgar a las personas. El Señor Jesús fue claro cuando habló en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amar a vuestro enemigo, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Mateo 5:43 al 44. Ponerte en el lugar correcto es saber que tú también fuiste perdonado, que tú también le has fallado a alguien, que andabas lejos de Cristo y Él te trajo a Él. Eso dice la Biblia: cuando andábamos en tinieblas, Él nos trajo a su luz admirable. Sin duda que muchos de nosotros también hubiésemos querido vengarnos, hubiésemos querido que los hermanos de José tuvieran un escarmiento. Aún ellos estaban dudando del perdón genuino de José. Pero la Biblia dice: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? José ya los había perdonado, pero ahora les está reafirmando su perdón. Y también les está diciendo que Él no es el juez, sino Dios es el juez. A veces tú y yo queremos ser jueces de las personas. ¿A cuántos de nosotros, yo les decía al principio, no nos han ofendido? En infinidad de veces. Y nos gustaría decir: Señor, usa a tu siervo, por favor, porque dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. Yo le puedo dar unos cocotazos para que se aliviane. Y Señor, úsame, por favor. Pero tú no eres el juez. El juez es el Señor. Lo primero que tienes que hacer con el perdón es que te tienes que poner en el lugar correcto. Lo que hizo José. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Lo segundo que quiero compartirte, de la letra E de la palabra perdón, es que tienes que eliminar el resentimiento. Debes de eliminar el resentimiento. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Por ahí escuché una frase que ha bendecido mucho mi vida a lo largo de este tiempo, que dice: vayamos al Calvario para entender cómo podemos ser perdonados y quedémonos allí meditando para aprender a perdonar. Charles Spurgeon, se lo repito: vayamos al Calvario para entender cómo podemos ser perdonados y quedémonos allí meditando para aprender a perdonar. Porque cuando tú te alejas de la cruz, entonces no vas a querer perdonar, porque se te va a olvidar lo que Jesucristo hizo, su obra salvífica por ti, al perdonarte. Entonces tenemos que eliminar el resentimiento. Si hemos sido tocados por el perdón y la misericordia de Dios, otorguemos esa misericordia. De eso se trata, eliminar el resentimiento. No podemos seguir cargando con el enojo, con la ira a nuestro prójimo, hacia aquel que nos ha hecho daño. El resentimiento, fíjense que yo estaba ayer leyendo un material de Karate First y decía que el resentimiento provoca cambios médicos en el cuerpo, inclusive es de salud. Esto puede contribuir a factores de salud, obviamente. Hay un viejo refrán, no sé si tú lo has escuchado, yo poco lo he escuchado, que dice: se consumió de odio.
Esta frase contiene un elemento de verdad práctica. El resentimiento puede literalmente destruir la salud de una persona. Por ejemplo, se sabe que el resentimiento afecta a los riñones, el ritmo cardíaco, debilita los huesos, agrava la artritis e incontables otros factores de salud. Hasta es saludable, imagínate. El ritmo cardíaco, cuando estás enojado, ¿a poco no? Te quieres descabellar a un montón de personas porque te han hecho algo. Inclusive el resentimiento te afecta físicamente. Por eso es importante que tenemos que eliminar el resentimiento. El perdón es reconocer el daño que se ha hecho, dejar la ira y buscar la restauración de aquellos que me han hecho daño o de aquellos que me han ofendido. El resentimiento, por el contrario, busca desquitarse. Es luchar por vengarse, insistiendo que mis ofensores deben sufrir por lo que han hecho. Si tú ves televisión, películas, lo que tú quieras, en la mayoría de películas, series, lo que tú quieras, siempre hay resentimiento. Siempre te van a decir, él tiene que pagar por lo que te hizo, pero la Biblia te va a decir a lo contrario. No. Tú no tienes que guardar resentimiento, ya no tienes que seguir cargando con ese resentimiento, quizás hacia tu papá, hacia tu mamá, hacia tus primos, hacia aquel que te ha ofendido. Ya no, tienes que eliminar el resentimiento. Fue algo que hizo José, eliminar el resentimiento. Primera de Corintios 13:15 dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y finalmente dice, no guarda rencor. El primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú no guardas rencor, estás amando a tu prójimo. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Mateo 5:22 en la Nueva Versión Internacional. Yo soy Reina Valera 60. Yo nací, viví, me voy a morir con Reina Valera 60. Pero me gustan otras versiones. Por ejemplo, me gustó esta versión NBI en este pasaje que dice, yo les digo que el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Por eso el segundo consejo es que tienes que eliminar el resentimiento. Ya no sigas cargando con el resentimiento. Habían transcurrido 13 años de cuando José ve a sus hermanos por primera vez después de aquel encuentro que lo vende. Él había eliminado el resentimiento. Es un paso que tú tienes que dar. El tercer consejo que quiero darte, la siguiente letra de la palabra perdón, es repara la relación. Dice el texto, versículo 19, y le respondió José. Mira, hace ya un tiempecito había predicado en la iglesia, he predicado varias veces sobre este pasaje, pero nunca me había percatado de esta parte. Y le respondió José. O cada vez que tú lees la Biblia siempre hay algo que te llama la atención, algo nuevo. Y le respondió. José empezó a reparar la relación. Porque José se pudo haber quedado callado, ¿a poco no? Los hermanos están aquí llorando, arrodillados, postrados. José los pudo haber visto. Está bien, ya saben que ya no me molesten. Soy gobernador, tengo un montón de chamba. Ya, váyanse, por favor. Ya, los perdono. No, tienes que reparar la relación. José dio el paso de reparar la relación. Lo anterior que acabamos de decir va de la mano con ese tercer consejo, ya que si no decides hablar sobre el problema, tratar de reparar la relación, entonces puedes seguir con rencor. Puede que estés lleno de resentimiento en silencio sin que el otro lo sepa. Es necesario hablarlo. ¿Cuántos problemas se pueden solucionar simple y sencillamente hablándolo? Ignorar una ofensa, encubrirla o guardarla dentro de sí, no es el verdadero perdón. Ignorar una ofensa, encubrirla y guardarla dentro de sí, no es el verdadero perdón. ¿Has escuchado de personas que dicen, bueno, yo ya lo perdoné en mi corazón, yo ya lo dejé en manos de Dios, ya, no importa, ya que no me hables, ¿sabes qué? Ni me vengas a buscar, ya te perdoné, no me hables, no quiero saber nada de ti, vete, por favor, ¿dónde viniste? Pero ya, te perdoné. Ese no es el verdadero perdón. José le pudo haber dicho eso a sus hermanos, pero José, dice el texto, y respondió José. Esta parte es interesante, porque José se pudo haber quedado callado, pero él decide reparar la relación. Y es necesario que tú y yo reparemos también la relación. Aquí hay relaciones rotas, tal vez con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con algún primo, con algún familiar, con algún maestro que te dice el feo. Necesitas reparar la relación.
Dice el texto, y respondió José. El Señor Jesús también dio pasos para solucionar un problema. Nosotros encontramos allá en Mateo 18, 15 y 17 que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de palabras. Si no lo oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. El Señor Jesús nos dio los pasos necesarios para poder reparar una relación. El texto nos dice que José decide reparar la relación. No se quedó callado. No les dijo: váyanse, no quiero hablar con ustedes, los odio, no quiero nada contigo, te odio con todo mi corazón. ¿Has visto esas películas así como que muy dramáticas? ¿Sabes que a veces tú y yo somos iguales? Ya no quiero saber nada de ti. Está bien, te perdono, pero ya no me busques. Entonces no quieres reparar la relación. Entonces no es un perdón. Nada más estás sobrellevando la relación y entonces necesitas hacerlo. La siguiente letra que quiero compartirte también como principio sobre la palabra perdón es que debes demostrar el perdón correcto. Demuestra el perdón correcto. José ofreció una ayuda incondicional. No fue condicional. No les dijo: miren, hermanos, si ustedes hacen tal cosa para mí, para que yo vea que realmente ustedes se han arrepentido, entonces yo los voy a perdonar y les voy a dar de comer si me da la gana. ¿Eso hizo José? No. Lean conmigo el texto ahí con su vista. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas yo le encamino a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José demostró el perdón correcto. Leí otra vez el material de Carter Fils. Menciona algunas cosas sobre tipos de perdón. El primer tipo de perdón es el perdón parcial. Es continuar dando cabida al resentimiento a causa de un aspecto de la ofensa. Es un perdón parcial, medio te perdono, a medias. El segundo tipo de perdón es el perdón merecido. Es exigir al ofensor que pruebe su mérito antes de volver a favorecer. Pero mis amados hermanos, el perdón es inmerecido. Es como la gracia de Dios hacia nuestra vida. No lo merecemos. Tú y yo merecíamos que nos fuéramos al infierno, pero es algo inmerecido. El perdón no es algo merecido, pero hay tipo de perdón también merecido, en el cual, bueno, te perdono, pero si haces esto. Tercero, el perdón condicional. Es poner condiciones que, si se violan, resulta en la revocación del perdón. Mira, te perdono, pero si haces tal cosa, ya, no tienes mi perdón, ahora sí me cierro. No, este tipo de perdón no es el perdón correcto. Y finalmente, bueno, los últimos dos, el perdón pospuesto, es decir, estás demorando el perdón. Sí, lo voy a perdonar, pero ahí después, en su momento, cuando yo tenga, es un perdón pospuesto, lo estás posponiendo. Y es necesario que te pongas en relación con esa persona, el punto que acabamos de ver anteriormente. Y finalmente, el perdón genuino, es el incondicional, el inmerecido y sin rencor. Y lo maravilloso de este asunto es el perdón que el Señor Jesús nos ha dado. Y que tú tienes que dar también a aquella persona que te ha hecho daño. Tienes que demostrar el perdón correcto. No solamente decir: ¿sabes qué? Mira, ya, ahí la dejamos, ahí muere, cubro la ofensa y me voy, ya lo perdoné. No es cierto. Vas a seguir cargando con ese rencor. Por eso es necesario demostrar el perdón correcto. Vamos con las últimas dos letras. La letra O de la palabra perdón. Obedece a Dios. Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo. La penúltima característica del perdón que vemos en José es que él obedeció a Dios. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo: Pedro se le acercó a Jesús y le dijo: bueno, Señor, el Señor Jesús acababa de terminar de hablar acerca del perdón. Yo me imagino la escena, ¿no? Y iba Pedro ahí como con las manos, se iba sobando, y le voy a preguntar al maestro, ¿no? Que creo que a mí me va a responder: Señor, bueno, ¿cuántas veces? Tú acabas de hablar del perdón, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús responde: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Imagínate la cara de Pedro, ¿no? Obviamente esta es una ayuda literaria, no es una exageración, pero imagínate, 70 veces 7, válgame Dios, ¿cuántas veces? Tienes que perdonar varias veces, sobre todo en el internado, ¿no? Que te agarran tu jabón, te agarran tu champú, hacen ruido hasta las 12 de la noche, tú quieres ir a agarrar de cocotazos. Tienes que perdonar varias veces. Y es parte de tu obediencia. Mira, de repente pensamos que la obediencia a Dios, lo decía el día de ayer, es parcial. Bueno, yo obedezco a Dios, obedecí al Señor al venirme al seminario, respondí a su llamado y estoy obedeciendo. Soy mejor que todos los de mi iglesia porque obedecí a Dios. Sí, pero parte de tu obediencia también es perdonar a tu prójimo.
Lo decíamos el día de ayer, evangelizar. Es todo un conjunto de cosas que tienes que hacer al obedecer a Dios. En el versículo paralelo al pasaje que te acabo de leer dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, pues fíjate que me arrepiento, perdónale. El mismo texto, pero en el paralelo de Lucas 17:14 dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, bueno, perdóname, perdónalo. Esa es la orden del Señor Jesús. Si tu compañero de cuarto viene cada día y dice, oye, perdona, ¿me perdonas? ¿No? De repente, de los que estamos en el internado de varones, recordamos a 2 personitas que dicen mucho esta palabra: ¿me perdonas? ¿Me perdonas? Si tu prójimo viniera 7 veces a ti por el mismo problema, tienes que perdonarlo. ¿Qué te dice la televisión o las cosas, o la tele, o todo esto que nos influencia, ¿no? El Facebook y todo. ¿Qué te dice? No perdones. Pero la Biblia tiene otro ideal: tienes que perdonar. ¿Se acuerdan de la parábola de los 2 deudores? Aquel que se le perdonó porque le rogó al rey que no le hiciera a nadie. Llegó el siervo y le dijo a su rey: Señor, por favor, no tengo. Ya le iban a meter a la cárcel. Le dice: por favor, te suplico que no me metas a la cárcel, no tengo con qué pagarte. Y entonces el rey, dice la Biblia, que se apiadó de él y le perdonó todo lo que le debía. Entonces este tipo se fue contento, ¿no? Imagínense, ay, sí, ya no tengo ninguna deuda. Y de repente se encontró en la calle, dice, a su consiervo, que también le debía dinero. Y en vez de hacer lo que el rey había hecho con él, ¿sabes qué hizo? Lo mete a la cárcel. En esta historia, ¿quién te cae mal? ¿Quién de los dos te cae mal? Yo sé que la respuesta es: el que te cae mal es el siervo que metió a la cárcel a su consiervo. Pero ¿sabes? Tú muchas veces también te comportas igual que él cuando no obedeces a Dios. ¿Te pareces a aquel siervo que metió a su consiervo a la cárcel cuando se le había perdonado? ¿Te pareces a aquel que mete a la cárcel a su consiervo? Cada vez que tú y yo no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han dañado, le estamos diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Hazte en ladita. Y yo soy el juez aquí. Aquí mi chicharrón estrena. Le estás haciendo a Dios a un lado. Y eso es tremendo, ¿eh? Que hagas a Dios a un lado y digas: yo soy el juez aquí, hasta que me venga a pedir perdón. La Biblia que dice: si tu hermano tiene algo contra ti, ve, y estando tú y él a solas, arréglense ahí sus problemas. Tú tienes que ir a buscar a las personas para otorgarle el perdón. Y finalmente la última letra, la letra N. Realmente me quebré mucho la cabeza cuando estaba ahí, un acróstico. ¿Cuál con la letra N? Fui con Arini, con Darwin y dice: oye, ¿y qué le puedo poner a la letra N? Y bueno, la última letra, el último consejo que quiero darte es: no guardes el historial. Dice el texto: ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Algo que hizo José es que no guardó el historial. Cuentan de una hermanita que fue a ver a su pastor para pedirle consejos para ver sobre su matrimonio y que le ayudara sobre el tema del matrimonio. Y entonces el pastor le preguntó: bueno, hermana, ¿y en qué puedo ayudarle? Quiero escucharla. Y la hermana le dijo: es que, hermano, fíjese que cada vez que peleamos mi esposo se pone histérico. ¿Histórico? Y el pastor se quedó viendo así: hermana, espérame tantito, creo que usted se confundió, ¿verdad? Lo que quiso decir es histérico. No, sí dije lo que quise decir, es histórico. Porque cada vez que peleamos, él guarda un registro mental de todo lo que hemos hecho desde que somos novios. Me dice cuando llegué tarde: ¿se acuerdas que el 23 de julio de 1900 llegaste tarde? Suena algo chistoso, pero ¿sabes que muchos de nosotros también guardamos el historial? Le seguimos recordando a personas: fíjate, es que tú me dañaste. Espérate, ya, borra el historial. Así como cuando agarras tu computadora, le das clic izquierdo y es eliminar papelera, o en tu teléfono eliminas el historial de tu internet. Tienes que eliminar el historial. Ya no tienes que seguir cargando con ese historial, porque eso te va a llevar a algo que dijimos anteriormente: el resentimiento. Es que me acuerdo que mi papá me hacía daño. Ya no tienes que guardar el historial. Es que me acuerdo que mi primo me dio una patada, y a lo mejor él te lo dio de juego, pero tú lo sigues recordando, ¿no? Ya no guardes el historial. José no guardó el historial. El texto dice que los iba a sustentar a ellos y a sus hijos. Es señal de parte de José de decirle a su pueblo, bueno, a sus hermanos y al pueblo: ¿saben qué? Ya no estoy guardando el historial, ya. Así como dice el dicho: borrón y cuenta nueva. Eso tiene que ver en tu vida. Para que tengas un perdón genuino, tienes que no guardar el historial. Ya no guardes más el historial. Ya no andes cargando con tanto historial. Bórralo, elimínalo. Y perdona a aquellas personas que te han hecho daño.
Una de tantas definiciones del perdón, no lo quise decir al principio por algo que quiero compartirles a continuación. Una de tantas definiciones del perdón es remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa al que te ha hecho daño. Renunciar al enojo, al resentimiento en contra de un ofensor. Entonces hoy quiero aconsejarte que seas libre. Perdona a todos aquellos que te han herido, que te han lastimado. Hoy es el día para perdonarlos. Hubo un presidente en México que se llamaba Vicente Fox y siempre decía, hoy es el día para perdonar a tus ofensores. Hay una película que se llama Solo me imagino. Si no la has visto, te la recomiendo. Está muy buena. Es la historia, en esta película es la historia sobre la vida del autor de esta canción. Él cuenta que durante su infancia fue maltratado por su papá. Su papá nunca le demostró amor, lo maltrataba, hablaba mal de sus sueños, hablaba mal de él, en fin, fue muy mala onda con él. Cuando él regresó, encuentra una libreta donde había escrito la frase, decido perdonar a, que había escrito en un campamento cristiano en el cual había asistido, pero nunca había puesto un nombre. Después de años de rencor, de haberse ido de su casa, de ira con su papá, cuando él regresa y encuentra a su papá en condiciones no favorables, él decide perdonar y escribir el nombre de su papá en aquella libreta, que por muchos años había estado empolvada y que no tenía un nombre. Mi pregunta es, ¿qué nombre necesitas escribir en la libreta de tu corazón para que tu vida sea liberada? ¿Qué nombre tienes que anotar en esa libreta? A lo mejor el nombre de tu papá, de tu mamá, el nombre de algún compañero de la escuela, a lo mejor el nombre de algún maestro que tuviste, de algún hermano que fue bien manchado en la iglesia contigo. ¿Qué nombre necesitas escribir? Es hoy necesitas escribir ese nombre. Tienes que ser liberado. Ya no tienes que seguir cargando con el rencor. Ya elimina el historial. El primer paso tienes que dar hoy, ¿no? Reconocer que necesitas perdonar a alguien, pero el siguiente paso es que tienes que ir con esa persona. Si no está aquí, cuando regreses a tu lugar de origen, ponte a cuentas con él. Al igual como José decidió perdonar a sus hermanos y dice el texto, y dijo José, es momento para que también tú hables y escribas su nombre en esa libreta. ¿Qué nombre necesitas escribir? ¿A qué persona necesitas perdonar? Es el momento de perdonar. Inclina tu rostro, vamos a orar.